Vamos con otra persona que va a ser la última. Don Andrés Mauricio, ¿cómo está? Llevaba rato sin verlo, señor. ¿Cómo ha estado? Buen día. ¿Me escucha? ¿Cómo está, don Andrés Mauricio? Sí, señor, lo oigo bien. ¿Dónde está don Andrés Mauricio? Bueno, yo continúo aquí en Brasil, Ok, aunque sí, ya no señor. estoy en Bahía, ya estoy Ya- en el estado de Río. está en Río. Ay, bueno, ya dejó ahí a la tierra de Jorge Amado. Así es. Aunque no estoy en la ciudad de Río, sí en el estado de Río, estoy en una ciudad vecina que se llama Petrópolis. Ok. Ok, señor. Petro- sí. Lo oímos con Bueno, atención desde Petrópolis, don Andrés Mauricio. bueno, primero muchas gracias por permitirme participar nuevamente. Y tengo, digamos, dos grandes preguntas. La primera tiene como varias cosas, pero voy a tratar de hacerla rápidamente. Y tiene que ver con el tema de el robo en la casa de Laura Sarabia. Que Sí, bueno, señor. esto empezó como una bola de nieve pequeña y después se fue agrandando en varios frentes, ¿no? Entonces el primero es el robo en la casa de ella. Y es como, a fin de cuentas, de quién era el dinero que supuestamente se robaron, cuánto era, si eran $3,000, si eran 7,000, hubo o no abuso de poder con el tema del polígrafo. La señora Marel Bismesa es más sospechosa que inocente o al revés. El segundo frente es el tema de las interceptaciones. De acuerdo con uno de sus reportes pasados, vemos que hubo dos tipos de interceptaciones, unas que fueron legales y otras que fueron ilegales. Entonces quería saber más o menos cuál es la conclusión de cada una. Lo otro es el tema de la financiación de la campaña. Usted, de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Usted creo que poco se ha referido al tema de los audios que reveló la revista Semana y también poco se ha referido al tema del testigo anónimo que apareció en esta semana también en esa publicación. En este momento se puede hablar de proceso 15,000 como lo que ocurrió en su momento con el proceso 8,000. ¿Usted qué opina del tema de la financiación de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro? ¿Y qué opina de los audios de Benedetti? ¿Y qué opina también del tema del testigo anónimo que tanto se ha hablado en redes? Y el tema del coronel Dávila. De acuerdo con sus investigaciones, ¿usted puede opinar sí, más o menos deducir por qué se suicidó, habiendo ya adelantado un pago a su abogado? Y la segunda pregunta, bueno, esa era la primera grande pregunta, que es como un resumen de ese caso que tiene tantos frentes. Y la segunda pregunta, no quiero ser cizañoso con la pregunta, pero es más una curiosidad que tengo desde hace un tiempo, que tiene que ver con algo que ha dicho Vicky Dávila, la señora Vicky Dávila hace ya algún tiempo también, en una entrevista que le hizo María Isabel Rueda, creo que se llama ella, en el periódico El Tiempo. Bueno, ella le pregunta algo sobre usted y le dedica un buen espacio a esa respuesta, y abro comillas a lo que ella dice dentro de tantas cosas. Dice: en el gobierno Santos, ¿cuáles fueron las grandes denuncias? Las suyas. ¿Fue el gran vigilante de su poder? La respuesta es no, porque andaba detrás de que le dieran un canal de televisión que le dieron. Entonces mi pregunta es, ¿en qué se basa ella para decir que usted estaba detrás de un canal de televisión o qué? Entonces tengo esa inquietud. Bueno, y eso era todo. Voy a empezar por ahí, don Andrés Mauricio, si usted me lo permite. Sí, señor. Vicky Dávila dice que yo no hice ninguna denuncia en el gobierno Santos. Yo les pido a ustedes que tienen la posibilidad de entrar a Google que averigüen por qué se cayó el ministro de Transporte Miguel Peñalosa.
si fue por una investigación mía o fue porque se cayó del cielo. Les pregunto que averigüen, por ejemplo, qué pasó con el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, impulsado por el presidente Santos, porque salió del puesto en la Defensoría del Pueblo, si fue por una investigación mía. Yo le quiero preguntar a Vicky qué fue lo que ella hizo en el gobierno Santos, qué fue lo que los grandes méritos que está reclamando. Ella era una persona muy cercana a Juan Manuel Santos y a su familia. La última diferencia que tuvo fue en un almuerzo en donde ella estaba sentada con el presidente Juan Manuel Santos en ese momento y con su hijo Martín, y se molestó por algo que le dijeron que yo ya no me acuerdo. En todo caso, me parece que yo tengo una carrera y unos resultados para mostrar. Y ustedes determinarán si eso es creíble o no. Participé como miembro de un consorcio en la licitación del Canal 1 de televisión, porque como ciudadano tengo que hacerlo y como periodista, y estaba defendiendo la permanencia de Noticias 1 en la televisión. Permanencia que no se pudo dar, porque nos fue mal con eso. Terminamos saliendo del Canal 1 y yendo con nuestro Noticias 1 a Cable Noticias y a las redes sociales, en donde gracias al apoyo de la gente sigue existiendo. Entonces, a mí no me puede volver la virtud un pecado. Yo he tratado de defender la información pública y la información alternativa justamente para que esto no quede en manos de los patronos de Vicky. Justamente porque ella no puede volver legítimo que un hijo de papi, basado en la fortuna del papá, compre semana y la use para apalancar sus negocios privados. Dice Vicky también en esa entrevista que antes me quería y me respetaba y que ahora ni me quiere ni me respeta. Yo, en cambio, tengo que decir que la respetaré siempre y que evidentemente cuando tuve la oportunidad de ayudarle, traté de hacerlo. Bueno, eso hasta ahí. La otra pregunta que usted me hace, que es muy larga y muy compleja, es: ¿se sabe todo acerca del robo en la casa de Laura Sarabia? No se sabe. Es necesario que continúe la investigación sobre eso para precisar el monto del robo, el origen del robo. De esto se ha empezado a decir que ahora pasó de ser $3,000 a ser $7,000. Luego se habló de 150 millones de pesos y en las últimas horas se habla de 3,000 millones de pesos basados en una fuente que es reservada de la revista Semana, que yo no conozco y no tengo la posibilidad de contrastar para decir es cierto o no es cierto. Yo me imagino que algo habrá, no creo de ninguna manera que se hayan inventado eso, pero creo que una fuente reservada que diga unas cosas como esas tiene la obligación un periodista de contrastarlo con más fuentes. Me causa curiosidad esa fuente porque no he tenido la suerte en tantos años de ejercicio profesional de tener una fuente que esté en todas partes y que sepa acerca de todo. Pero puede ser que ahora estemos presenciando eso. Es como la fuente Dios, es ubicua, omnisciente y omnipresente. Vamos a ver qué se desarrolla en todo eso. El tema del coronel Dávila. El viernes en la noche, el viernes pasado, hace una semana en la noche, y el sábado en las primeras horas de la mañana, tuve la posibilidad de hablar con dos fuentes que me parecen confiables. Una de esas fuentes es un alto jerarca de la Policía Nacional y otra fuente es un miembro del CTI que participó en la operación del levantamiento del cadáver del coronel Dávila. Las dos de manera separada. O sea, había un alto, la persona que había hablado conmigo es una referencia de otro alto oficial que dirigió
las pesquisas a nombre de la Policía Nacional en terreno en ese momento. Tanto esa fuente como la Fiscalía y después el gobierno sostuvieron que se trataba de un suicidio. Y yo pensaba que era un suicidio, pero me parece que en una circunstancia como esta es necesario abrir el compás de espera y mirar qué dicen las investigaciones sobre eso. Yo no creo que nos corresponda a los periodistas, digamos, tomar una decisión sobre lo que está pasando en ese tema. Frente al tema de las interceptaciones, usted dice que hay unas legales y hay otras ilegales. El tema está en que dentro de una investigación que buscaba en febrero del año pasado establecer la ubicación de alias Siopa, cabecilla del Clan del Golfo, un investigador de la DIJÍN pasó un listado de teléfonos. Dentro de ese listado de teléfonos eran 4 teléfonos, venían 2 que provenían de inteligencia, de un analista de inteligencia que dijo, estos 2 números pueden ser importantes. Y otros 2 que según la versión que ha dado el patrullero, provenían de una fuente humana que es confiable porque ha dado informaciones que han conducido a darle golpes al Clan del Golfo en el pasado. Esta fuente humana es conocida de la DIJÍN y registrada en la Fiscalía, y después me enteré unos días después que también esa misma fuente, o lo que parece ser esa misma fuente, ha tenido contactos con miembros de la inteligencia militar en esa zona. Entonces, ¿por qué una fuente que tenía información del Clan del Golfo va a meter los teléfonos? O si no es cierto, es algo que le corresponde analizar a la justicia. Pero las interceptaciones tienen una característica que es que fueron pedidas por el mismo fiscal, que es el fiscal 191 local de Quibdó, que es un fiscal adscrito a la dirección especializada contra las organizaciones criminales. Y en esa medida tienen la misma consideración todas. Lo que pasa es que 3 días después de que empezaron esas interceptaciones, el analista de la DIJÍN en Bogotá, o sea, los investigadores de campo no son los mismos que oyen las comunicaciones. Piden las interceptaciones y entonces en otra parte, en otra ciudad, lejos, se escuchan esas llamadas. Esas llamadas son evaluadas por analistas de inteligencia que le pasan la información, digamos, básica a los investigadores de campo. Le dicen, por ejemplo, la señora X se va a mover el próximo martes a Juradó y allá probablemente se va a encontrar con alguien que le va a llevar un mensaje a Siopas. Entonces, si siguen a ese alguien, van a dar con Siopas. Por decir, esto es hipotético. Pero esa evaluación la hace un analista en Bogotá. Ese analista, 3 días después de oír las conversaciones, le escribió tanto al investigador de campo, es decir, a otro policía de la DIJÍN, y como al fiscal que había ordenado la interceptación, diciéndole, mire, estas interceptaciones no son útiles para la investigación. El patrullero de la DIJÍN que adelantó esa investigación de campo me aseguró también que tiene un mensaje enviado el mismo día al fiscal local pidiéndole que levantara esas interceptaciones. Por razón de que no es tan rápido, por burocracia, por razón de ocupación, lo que sea, eso se demoró 9 días en producirse la orden de cesar las interceptaciones. Y entonces, durante todos esos días, fue escuchada la señora Marelvis Mesa y otra empleada doméstica, la señora Fabiola Perea, otra empleada doméstica de la jefa de gabinete Laura Sarabia, de quien fue jefa de gabinete Laura Sarabia. Apenas ayer les contaba que en una de esas interceptaciones oyeron a Marelvis Mesa hablando de lo que según el analista de la DIJÍN es un robo,
con un hombre desconocido con quien él dice que probablemente tiene una relación sentimental sobre ese robo y diciendo que lo que se habían robado, sea lo que sea, fue poquito. Entonces, pues digamos, eso no sé si puede ser usado en la investigación por el robo. Hay quienes opinan que sí, porque aún siendo captado dentro de una investigación por otro caso, podría ser trasladado siempre y cuando un juez de garantías le imparta legalidad a la interceptación. Y hay quienes dicen que no, por lo que se llama falsa motivación, porque la interceptación fue pedida para oír supuestamente a allegados del Clan del Golfo y resultaron siendo otra cosa. ¿Cómo llegaron esos teléfonos a la lista de interceptación de la DIJÍN? Si fue a través de la jerarquía policial, es decir, si un oficial ordenó o pidió el favor a otro de que introdujeran de que colaran esos teléfonos, no lo estableció la investigación, o si realmente fue producto de una fuente humana que por alguna razón también había recibido esta información falsa o interesada en colar esos teléfonos. Eso es algo que no está establecido, pero sobre lo cual existen por lo menos esas dos hipótesis. Cualquier interceptación ilegal, cualquier uso no judicial de la capacidad del Estado para oír a un ciudadano es un abuso de poder. En eso no nos puede caber la menor duda. Frente al polígrafo, ahí hay una discusión interesante. El robo a una persona del primer círculo del presidente puede constituir un problema de seguridad para el presidente de la República. Yo diría que en la mayor parte del mundo contestarían que sí. El polígrafo tenía el propósito de establecer que había una inconsistencia de seguridad en el esquema del presidente. Yo creo que no. Lo que se ha conocido hasta ahora es que a esta mujer la interrogaron básicamente sobre el robo y que lo que estaban era investigando el robo basado en las herramientas tecnológicas de la Casa de Nariño, y que ella aparentemente dice en el video y firmó un papel que ella aceptaba el procedimiento del polígrafo, pero pues muchas personas dicen también que ella estaba en una condición vulnerable y que existía lo que algunas personas llaman el vicio del consentimiento, que no podía claramente aceptar eso porque pues estaba puesta en una condición de indefensión. Esos son los elementos que, como usted dice, configuran un escándalo que arrancó por un robo doméstico y ya va en la muerte de un oficial de la policía. Sí, yo particularmente... Sí, señor, por favor. Sí, dije que es bastante complejo entenderlo porque son muchos temas. Muchos temas, sí, señor. Yo, como le digo, sobre lo último que ha publicado la revista Semana de esta fuente, pues no tengo ninguna solvencia para opinar, porque yo no conozco la fuente. No, si tuviera mediana idea de quién fue y si es creíble que estuviera en todos los lugares que dice y hubiera recibido las confidencias de quien dice en todos los momentos y todo, pues sí. Pero me parece que no tengo los elementos necesarios para opinar ni sobre la publicación ni sobre la credibilidad que me merecería la fuente si supiera quién es.